orgullo iniciar este seminario, esta quinta edición del Seminario de Perspectivas Empresariales, con este panel sobre la industria automotriz, una industria que ha tenido un rol definitivo en la configuración del México actual, el rol de México en sus exportaciones, etc. Y es particularmente grato el tener hoy, esta mañana, a dos personas que juegan un papel importantísimo como presidentes y CEO de dos empresas fundamentales de Detroit, General Motors, Ernesto Hernández, muchísimas gracias, y Fiat Chrysler, Bruno Cattori, muchísimas gracias. Ambos exalumnos del ITAM, y debo decir, además, ambos han sido reconocidos por la Asociación de Exalumnos del ITAM por los logros en su carrera profesional. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Me gustaría empezar este panel y debo ofrecer una disculpa a ustedes y a los panelistas por adelantado, porque mi rol como moderador es asegurarme que los tiempos se cumplan. Tenemos un programa muy intenso, así que pues probablemente tendré que ser un poco dictador en esto, pero trataremos de terminar a tiempo. Me gustaría iniciar, si les parece bien, si bien estas son marcas con las que hemos crecido, hemos estado acostumbrados, las conocemos. Creo que saber para todos qué ha pasado, qué está pasando dentro de estas empresas en los últimos años es muy importante. Entonces nos sirve de contexto general. Yo le pediría a ambos invitados que nos hicieran una presentación breve, tomar unos cuantos minutitos, poquitos, ¿no? Unos 3 minutos, 5 minutos, para hablarnos un poco de sus empresas. Y en estricto orden alfabético me gustaría entonces empezar con Bruno, si nos hace el favor. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me da mucho gusto estar aquí en el ITAM. Y pues en unos 3-5 minutos máximo les quiero presentar algo de lo que es FCA. FCA somos Fiat Chrysler Automóviles. FCA es una empresa relativamente joven. Aquí en la fotografía está Sergio Marchioni, que seguramente han oído hablar de él. Es el que nos ha transformado totalmente. Es una empresa que él está mucho basado en el liderazgo. Una parte muy importante de nuestra chamba es seguir preparando los siguientes líderes. Tengo una discusión con él cada año para ver quién nos puede reemplazar en toda la cadena, para estar seguros que siempre tenemos alguien que nos reemplace y que pueda seguir con los objetivos de la empresa adelante, que está basado en la exigencia, en los logros, en el reconocimiento, pero sobre todo en la creación de líderes. La siguiente. Es que estoy atrasando, perdón. En este slide no me voy a tardar mucho. Realmente nosotros somos dos empresas, Chrysler de Detroit, Fiat en Europa, que justamente derivado de la última crisis del 2008 nos fusionamos. Una empresa muy italiana, establecida básicamente en Italia, en Brasil, y otra muy americana, que a lo largo de su historia, si ustedes ven ahí, se han ido fusionando, han ido adquiriendo marcas, y realmente la última gran fusión la hicimos a raíz de la gran crisis que sufrió la industria automotriz en el 2008. Y así creamos lo que es Fiat Chrysler, que justamente se cuajó, se inició en el 2009 y ya realmente fusionamos totalmente la compañía, se terminó de adquirir por Fiat en el 12 de octubre de hace año y medio. Ahí realmente salimos en el New York Stock Exchange como una totalmente nueva compañía, se concretó la fusión que se había hecho a lo largo de estos 4 años, y el único cambio que hemos hecho desde entonces es que Ferrari se desincorporó del grupo y se hizo una empresa totalmente independiente. ¿Le pones la siguiente? Aunque no jala, ahí está. Nosotros somos de esta forma, ahí ven las marcas que estamos comercializando en todo el mundo. La siguiente, ¿no? Dale todo. Esa es la marca que estamos comercializando en el mundo. Tenemos 4 marcas americanas. Las demás son marcas europeas, Fiat, Maserati, Lancia y Alfa Romeo. Mopar, que es una marca que manejamos todo lo de after sales del grupo, y como pueden ver allí, nosotros hoy somos la 7ª compañía automotriz más grande en el mundo. Estamos con presencia mundial en 150 mercados, casi 240,000 empleados. El año pasado produjimos 4.6 millones de automóviles.
y realmente tenemos planes agresivos de crecimiento hacia el futuro, sobre todo en la región de Asia y Latinoamérica. Siguiente. Ya yéndome a México, Chrysler de México, Automex, como fue en 1938, estamos cumpliendo casi ya 80 años, 77, iniciamos operaciones en Lago Alberto, ahí muy cerquita de Polanco, en 1938, aquí produciendo 120 autos al mes. Esto ahorita que hablaban de sueños, esto fue el inicio de la compañía, hoy producimos 120 autos en unos minutos, y así cumplimos 77 años, la siguiente, produciendo. Pues aquí tenemos todas las cosas que hemos hecho, y de tal forma, la siguiente, hemos llegado hoy a ser un grupo automotriz que básicamente estamos establecidos Ciudad de México, Toluca, y nuestra planta industrial más grande está en Saltillo. En la Ciudad de México tenemos nuestras oficinas generales, un centro de ingeniería que eso es algo de lo que normalmente no se habla mucho en los medios, se habla más de producción, pero hoy no solamente nosotros, sino la industria en general, tenemos centros de ingeniería ya localizados en México, con ingenieros mexicanos que están desarrollando también los autos del futuro. En particular, nosotros ahí tenemos ya 400 ingenieros y estamos trabajando juntamente en expandir esto. Toluca hoy ya es nuestra planta más antigua, fundada en 1964. Ahí tenemos realmente dos plantas, una de ensamble de automóviles y una de estampados. Y en el norte, en Saltillo, donde llegamos en los 80s con una planta de motores, hoy tenemos 5 plantas, 2 de motores, 2 de ensamble y una de estampados. Es importante ahí de Ramadero, que es la zona sur de Saltillo. Ahí iniciamos nosotros en 1994 con la planta de ensamble, y hoy tenemos el complejo industrial más grande del grupo, con 2 plantas que inauguramos justamente después de la crisis, una en 2010 y la última en 2013, planta de motores y la planta de vanes. Y de esta forma, siguiente, estamos produciendo en México, y en el año 2015 produjimos más de 500,000 vehículos, de los cuales también producimos, la siguiente, más de 1,000,000 de motores. En México estamos produciendo pues, todos los motores 8 cilindros del grupo, y los motores 6 cilindros, es una planta que en unos cuantos años ya llegó a cifras de muchos millones de motores. Estamos produciendo un motor cada 12 segundos, esas son las cifras que tenemos, y de esos, como hablábamos, si ustedes saben, tenemos una gran capacidad exportadora, la siguiente, de esos 500,000 vehículos exportamos 476,000. Fundamentalmente, lo vamos a platicar más adelante, pero prácticamente todo para la región NAFTA, donde tenemos, donde están comercializando esos autos. Nuestra planta laboral son de 11,000, un poco más, ya un poco más de 11,000 empleados, ya estamos muy cerca de los 12,000, hemos aumentado turnos en nuestras plantas, hoy las tenemos todas operando a 3 turnos, excepto una que anda trabajando a 2, y pues es un logro estos que lo hayamos conseguido con 11,000 empleados que estamos trabajando y dedicados para realmente producir con excelencia, con calidad y seguir siendo competitivos en el mundo, ¿no? Porque realmente eso yo creo que es un gran reto a la industria automotriz, que México siga siendo un centro de producción importante, y para ello tendremos que ser competitivos en costos y en calidad. Yéndome al mercado doméstico, comercializamos nosotros 8 de las 8 marcas, 7 son marcas del grupo, las 4 marcas americanas, 2 italianas, Alfa y Fiat, Mopar, que es la marca de refacciones, y aquí también comercializamos Mitsubishi, tenemos un acuerdo con ellos y ya llevamos casi 15 años vendiendo esta marca en México. El año pasado vendimos poco más de 100,000 unidades de todas estas marcas, y este año vamos un poco arriba, vamos 54,000 vehículos en el primer semestre, vamos creciendo ligeramente,
y pues realmente con buenas perspectivas en México. Creo que el mercado está creciendo y representa sí grandes retos, pero sobre todo grandes oportunidades para nosotros. Pues muchas gracias. Gracias, Bruno. Escuchamos a Ernesto Hernández, General Motors. Muy bien, muy buenos días. Voy a irme directamente a la parte de General Motors de México. De momento baste decir que General Motors de México es una subsidiaria 100% propiedad de la compañía, reporta a las operaciones de Norteamérica, es una compañía a nivel global que opera con 9 centros de diseño en todo el mundo, centros de manufactura en más de 31 países, más de 170 plantas de manufactura, tenemos operaciones comerciales en 140 países del mundo y de ellos yo soy responsable de operar las operaciones de General Motors en México y en todos los países de Centroamérica y el Caribe. En Norteamérica representamos a esta compañía con 4 marcas, ellas son Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, y dentro de ellas formamos un portafolio de productos de más de 40 diferentes modelos. ¿Quién está cambiando? ¿Tú le cambias, Ale? Estamos dedicados, por supuesto, a tecnología e innovación. Aquí solamente ven ustedes unos iconos de tecnologías propias de General Motors. Dentro de ellas destacan OnStar, el único sistema de informática y telemática realmente que tiene asistencia en real time, tiene prevención de accidentes, asistencia en el camino, conserjería, navegación, etcétera. Un ejemplo, Volt, vehículo eléctrico de rango extendido, único en su clase y también ya vendido en México. Temas de seguridad como bolsas no solo laterales, sino bolsas centrales únicas en la industria, conectividad, un tema que seguramente vamos a tratar más adelante, y algunos temas de seguridad activa y pasiva y de conectividad adicional, por ejemplo, como el esquema de Team Driver, en donde ustedes pueden tener en ciertos vehículos la capacidad de monitorear cómo sus hijos están manejando el vehículo y si lo están haciendo de forma segura o no. Adelante, por favor. Nuestras operaciones en México, algunos paralelos con Fiat Chrysler, algunas diferencias. Tenemos oficinas centrales en la Ciudad de México, tenemos complejos de manufactura en San Luis Potosí, en Ramos Arizpe, en Silao y en Toluca, y todo ello conforma un network de más de 13 plantas de manufactura, con centro de ingeniería también en Toluca, más de 800 ingenieros dedicados a la ingeniería automotriz y un centro de distribución de partes único en Latinoamérica. General Motors de México, al cierre de 2015, manejaba más de 15,000 empleos directos, impactaba más de 105,000 indirectos. Tenemos ya nosotros 80 años de operación en México, ya les comenté de los 4 complejos de manufactura, del centro de ingeniería, el centro de atención y postventa y el almacén de refacciones. En cuanto a compras, un factor muy importante y seguramente parte de las preguntas que puede haber aquí, al cierre del año pasado teníamos 550 proveedores establecidos en México. Es importante decir que México para General Motors es el lugar donde se hacen las compras de mayor volumen solamente después de Estados Unidos. El año pasado compramos en México 15,000 millones de dólares y esta es una suma que sigue creciendo,
43% de los componentes que compramos en México son para producción local y 54% son para producción en Canadá y en Estados Unidos. En cuanto a temas de responsabilidad social, fijamos nuestras actividades en 3 pilares principalmente: medio ambiente, educación de calidad y comunidad, y pueden ver ahí ustedes en el gráfico algunas de las cosas que hacemos, destacando entre ellas nuestro apoyo a comunidad vía la Brigada Cheyenne o el apoyo al cáncer de mama con CIMAP, y también el uso eficiente de medios en respeto al medio ambiente. En cuanto a la industria automotriz en México, solamente para abrir algunos de los asuntos que nos competen a todos, recordarán ustedes que en algún momento México tenía plantas de diferentes marcas en operación, básicamente en la zona metropolitana. Estas fueron creciendo primero hacia Puebla, hacia Cuernavaca, con algunas otras armadoras, y hoy todo lo que ustedes ven en azul oscuro es básicamente lo que forma la industria automotriz en México, una industria que sigue creciendo y que sigue consolidando a México como un centro importantísimo en la industria automotriz a nivel mundial. Adelante. A algunos de nosotros nos ha tocado vivir todo esto. En los 90s en México a nivel doméstico competían básicamente 4 grupos por el mercado. Hacia el 2000 ya había más de 20 marcas, hacia el 2010 más de 35, hoy a 2016 hay más de 45 marcas, y si multiplican cada una de ellas por 15, 20 entradas, se hablan ustedes del tamaño de industria, del tamaño de oferta que esta industria automotriz hace también ya a nivel ventas domésticas. El sector automotriz en México así es un contribuyente importante de la economía, representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto. Si es nada más de manufactura es el 18%, es importantísimo. El 19% de las exportaciones del país son de la industria automotriz. México se ha convertido en el 4º exportador a nivel mundial, en el 7º productor a nivel mundial, y en 2015 se hicieron anuncios de inversión por más de 12.500 millones de dólares en el total de la industria, y se ejercieron casi 7.000 millones de dólares de inversión real nada más en ese año calendario. Aquí, en cuanto a potencial de industria, Bruno ya en algún momento en el desayuno comentaba, probablemente en este año estamos esperando que a nivel doméstico la industria cierre en 1.6 millones de unidades nuevas vendidas, y ahí pueden ustedes ver algunos de los estimados de General Motors de crecimiento a futuro. Estamos optimistas de que vamos a seguir creciendo por razones que podemos discutir más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, con eso cerramos. Tenía otro video, pero dejemos eso para el final. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por sus presentaciones. Bueno, en este seminario de perspectivas empecemos a hablar de perspectivas, si les parece bien. Y me gustaría, es un rango muy amplio de temas que podemos cubrir, pero empecemos por lo que más tenemos quizá todos en la mente, que tiene que ver con el entorno político, mundial, cómo se ha generado. Las exportaciones han sido un elemento fundamental de crecimiento para la industria automotriz, como veíamos tanto por el enorme porcentaje de la producción de FCA que se exporta, como el rol de las exportaciones, 20% de las exportaciones mexicanas de esta industria. El mundo está cambiando, la tendencia hacia el proteccionismo parece crecer en diversas regiones del mundo. Conocemos la opinión de ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos sobre este tema, ¿no? ¿Qué opinan? Empezamos esta hora contigo. Gracias. Bueno, yo empezaría diciendo el negocio automotriz en México, si ustedes simplifican nuestra actividad, tiene 2 grandes vertientes. Una de ellas es el servicio al mercado doméstico, que se compone de la venta de productos manufacturados en el país y se complementa con productos de exportación y tiene ciertas métricas y cierta dinámica, y el el negocio de exportación, que es producción y exportación de vehículos. Y en yendo a tu pregunta, yo creo que la dinámica del mercado sigue siendo positiva. No debe de ser sorpresa que la exportación de México depende mucho de la economía en los Estados Unidos. Nosotros vemos una economía fuerte todavía en los Estados Unidos y en consecuencia exportaciones fuertes del lado mexicano. La debilidad del peso respecto al dólar para exportaciones
crea una ventaja, sí, quizá a lo mejor temporal, pero una ventaja importante, y en ese sentido compañías como las nuestras están exportando de manera importante y creciendo su base de producción en México. Creo que de cara al futuro, dado el movimiento de elecciones en Estados Unidos y lo que pudiera venir de uno u otro candidato, es de esperarse que tengamos que tener algunos rearreglos, algunas negociaciones tal vez respecto a la visión entre los dos países de la industria, pero yo sigo estando optimista respecto al crecimiento en México. Bruno. Yo coincido con Ernesto, la industria en Estados Unidos es nuestro principal mercado, está estabilizándose en alrededor de 18 millones y a pesar de que ustedes han leído en los periódicos que ha venido decreciendo la exportación, yo lo veo eso como un tema coyuntural, muy relacionado con paros técnicos de diferentes empresas por cuestiones técnicas, no por cuestiones de mercado en general, y yo creo que la dinámica de México es muy buena. Ya comentaba Ernesto, ha habido anuncios muy importantes de inversión. México pasará de producir de 3.2 a 5 millones en los siguientes 3 o 4 años con las inversiones anunciadas, y esto refleja la confianza en México, porque México se ha consolidado no solamente como un mercado de producción por costo, sino también de calidad reconocida. Yo creo que también eso hay que decirlo, que ha venido evolucionando y madurando mucho la industria, y la calidad mexicana es muy reconocida y sobre todo se ha estado integrando mucho hacia abajo. Tenemos una gran potencial, grandes exportaciones del sector autopartes. Ya comentaba Ernesto, están comprando 15,000 millones en México, nosotros estamos comprando en México otros 13,000 millones y hay un desarrollo muy importante. Yo creo que el tipo de cambio ha ayudado. No tanto como se imagina uno, porque también México está muy dolarizado, sobre todo los Tier 2 y Tier 3, es básicamente importados, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para seguir desarrollando verticalmente la cadena de suministro a la industria automotriz para hacer México más competitivo al futuro. Sobre este tema, Bruno, digamos, si pensamos en algunos elementos que han hecho a México especial para el desarrollo de esta industria, por un lado es la mano de obra, ¿no? Calificada, pero relativamente más barata que en otros lugares, y en otro lado ha sido el crecimiento de una cadena de suministro, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio se identifican o qué tendencias interesantes para todo este sector que alimenta, digamos, a las grandes armadoras como ustedes? Yo creo que hay potencial y hay retos importantes. Yo creo que hablábamos de la mano de obra. Yo creo que la mano de obra en México es calificada, es preparada, es muy productiva. El reto está en que si vamos a aumentar a 5 millones de vehículos, esto está en toda la cadena, está en proveedores, y el reto principal está en seguir desarrollando gente a la velocidad que va a demandar la industria. Ese es uno de los grandes retos que vemos hacia los próximos años. El otro gran reto es la logística. Hoy no vemos la infraestructura necesaria para llegar a esos 5 millones de unidades, y yo creo que la parte logística pues, es vital, porque hablábamos durante el desayuno que hay mucha integración en toda la parte de NAFTA y las plantas mexicanas demandan muchas partes que se producen en el norte de Estados Unidos. Entonces estamos un poco más lejos y la logística es fundamental para tener partes en tiempos adecuados para seguir siendo productivos y que seamos siendo competitivos en el mundo, ¿no? Yo creo que son temas importantes y la cadena productiva, pues lo comentábamos, es importante. Yo creo que hay una gran oportunidad. El 71% de los insumos de nuestros proveedores Tier 1 son importados. Entonces, ahí ves el potencial que hay para integrarlos en México. ¿Qué es lo que falta para desarrollar eso, en tu opinión, Ernesto? ¿Qué falta para desarrollar la cadena de proveedores? Lograr quizá un mayor contenido, digamos, crear oportunidades de negocios en áreas que hoy no existen. Yo creo que esta es una industria muy compleja, de inversiones de capital muy altas, de lead times muy largos, y debemos estar optimistas, yo creo, con la llegada de proveedores Tier 1, si bien es cierto y coincido con Bruno que hace falta más transformación hacia Tier 2, Tier 3, hace falta también más infraestructura de puertos, más infraestructura en ferrocarriles,
mucho más movilidad en carreteras, para asegurar que esta movilidad genera el incentivo natural de inversión y de atracción de talento a esos polos. Yo creo que todos los actores de la industria automotriz y de gobierno estamos trabajando en ello. Falta mucho por hacer, pero yo me siento optimista. No creo que haya una fórmula mágica. También coincido que el reto mayor parece estar en el desarrollo del talento a la velocidad que esta industria está creciendo, y no estamos hablando nada más del caso de técnicos e de ingenieros, en donde hay un shortfall fuerte, pero hay también necesidad de mercadólogos, de financieros, de abogados. Yo creo que es una industria que tiene impacto en muchísimos sectores. Ahora, Ernesto, mostrabas tú en una de tus láminas el cambio radical que ha tenido la industria en términos de nuevos participantes, empresas, lo más reciente, las empresas coreanas que han llegado a ganar participación. Desde la óptica de ustedes, como unas empresas consolidadas que han muchos años en México, ¿qué desafíos les presenta esto? Yo creo que la competencia, y esto no es un cliché, la competencia nos hace mejores a todos. Si bien en algún momento éramos 5 grandes grupos en pugna por un mercado doméstico pequeño, hoy ya vemos más de 45 marcas y a lo mejor 7 u 8 grupos grandes por un mercado, en busca de una participación de mercado, pero de un mercado que ha crecido, que se ha sofisticado, que se ha hecho mucho más interesante. Hoy el cliente mexicano está expuesto a lo mejor de lo mejor y se ha convertido en un cliente exigente, con capacidad limitada de pago de ciertos vehículos, pero un cliente exigente en cuanto a temas de calidad, de conectividad, de transportación, y seguramente esto hará mejor a la industria. La llegada de nuevos competidores, en particular ahora de los coreanos, seguramente traerá también cambios para ellos y para nosotros en la distribución y para nuestros grupos de asociados. Bruno, me gustaría que charláramos un momento sobre el mercado interno. Hablamos de exportaciones, pero el mercado interno sin duda debe ser y seguir siendo un factor importante. Hay enormes necesidades de cambio, de renovación, digamos, de la planta vehicular en México. Hay aspectos regulatorios que tienen que ver con menor contaminación, hoy no circulas, etcétera. ¿Cómo perciben toda esta situación desde FCA? Mira, yo creo que el mercado interno, ya lo comentaba Ernesto, ha venido creciendo. Yo creo que son buenas noticias para todos y la perspectiva es que todavía tiene buen potencial para crecer. Lo mostraba Ernesto en su gráfica, yo creo que podría llegar a los 2 millones y eso es oportunidad para todos, ¿no? Hay más competencia, eso nos obliga a ser mejores, a ofrecer productos más competitivos, con más las necesidades de lo que está buscando el cliente, que hoy busca mucha más conectividad. Vienen también regulaciones en cuestión de seguridad. El gobierno está exigiendo que tengamos vehículos y componentes de seguridad importantes, que pues sin duda agregan complejidad, porque agregan costo y tenemos que dar precios que el cliente pueda pagar. Yo creo que ese es un tema muy importante. Y la cuestión pues, de emisiones, ya lo comentábamos también en el desayuno, pues es uno de los grandes retos aquí y en todo el mundo. Cada vez las reglamentaciones son más exigentes, las tecnologías están ahí. Yo creo que todos los fabricantes estamos trabajando de una o de otra forma con motores que desconectan pistones, motores más chicos, motores turbo, transmisiones de 8 o de 9 velocidades, y diferentes reducciones de peso, que eso están haciendo que los autos cada vez sean más eficientes, más competitivos a fin de cumplir con esa reglamentación. Yo creo que el gran reto que tiene toda esta reglamentación es que pues esto cuesta y estamos si el cliente va a estar dispuesto a pagarlo o no. O sea, yo creo que es el gran reto en el que estamos todos, que hay una apuesta del cliente lo que quiere y el gobierno lo que exige, y tratar de adaptarse y dar esa mezcla de lo que el cliente está buscando. O sea, si vemos el mercado mexicano, más o menos 75% de los autos que se venden hoy en México están por debajo de 300,000 pesos. Y eso añade todavía mucho más presión al sistema, porque añadir todos estos componentes y cumplir las reglamentaciones a esos precios añade retos importantes.
Sin duda el financiamiento yo creo que ayuda mucho a pasar esto porque finalmente da accesibilidad al cliente y eso es lo que hemos visto mucho en los últimos años. El porcentaje de vehículos financiados ha venido creciendo y cada vez estamos ofreciendo todos por la competencia mayor acceso al crédito, con enganches desde 10% o incluso menores y plazos hasta de 72 meses, que eso realmente están haciendo los autos mucho más accesibles al mercado. ¿Esto te gustaría complementar algo sobre este tema? Yo nada más agregar tal vez algo en temas de política pública, de negociación. Coincido con todos los puntos que hace Bruno y yo creo que había que aceptar que México es un gran país y un país con un enorme potencial. Y sin entrar en alguna discusión de política, de doctrinas, de creencias, yo creo que tendríamos que entender todos que estamos caminando hacia un cambio que está impactando toda nuestra forma de interactuar con agentes de gobierno, con competidores, con compradores, y en ese sentido lo único que agregaría yo es que en la medida que juntos podamos definir un futuro mejor a un espacio más temprano, seguramente vamos a tener mejores soluciones y una forma mucho más razonable de resolver los muchos retos que tenemos en lo ambiental, en lo económico, en temas de transportación, en suministros, en cadenas de distribución, en infraestructura. Muchas gracias. Nos mostraste una gráfica, Ernesto, donde se veían de las distintas firmas que trabajan en México, dónde están sus plantas. Evidentemente están cargadas hacia el centro y el norte del país. En parte esto responde a muchas cosas, incluyendo cercanía al mercado de los Estados Unidos, pero ante el tema de zonas económicas especiales, bueno, todos sabemos lo que está pasando ahora con Chiapas, Oaxaca, etcétera, pero ¿qué posibilidades reales ven ustedes desde el punto de vista como empresas que llevan tantos años en México, que lo conocen tan bien y especialmente tomando en consideración el impacto que regionalmente han tenido acciones específicas de sus empresas en el desarrollo regional? ¿Cómo ven esto? ¿Hay alguna esperanza? Yo creo que empresas como las nuestras, empresas globales operando en diferentes países, evidentemente están interesadas en hacer y tener negocio en aquellos lugares donde las condiciones económicas permitan precisamente eso, hacer negocio. Y hacer negocio implica no nada más producir y distribuir, implica también tener los recursos, tener los insumos, tener las posibilidades de realmente poder operar en esos lugares. México como país todavía adolece de muchas cuestiones de infraestructura, pero también hay algunos temas sociales que impactan desafortunadamente algunas de las regiones del país y que no hacen viable que en el corto plazo se hagan inversiones mayores. Eso no quiere decir que no pueda haber inversión de proveeduría, inversión de algún espacio, y nosotros estamos totalmente a evaluarlas y estaremos siempre en posición de evaluar bajo una condición de negocios si podemos operar efectivamente. A final del día no solo tienes una relación de obligación hacia tus accionistas, sino también a las comunidades donde operas. Tienes que generar y repartir riqueza, pero tienen que darse las condiciones para que eso suceda. Yo no creo que haya la misma condición desafortunadamente en todo el país, pero trabajaremos de la mano con quien tengamos que hacerlo para lograrlo. Hablemos otra vez de las empresas coreanas, por ejemplo. Yo recuerdo, yo viví en Estados Unidos cuando entró al mercado americano Hyundai, ¿no? Y bueno, eran automóviles muy malos, muy baratos, en los talk shows se burlaban de ellos, ¿no? Y poco a poco ha habido un desarrollo creciente de la calidad de estos vehículos y una penetración en el mercado. Ha pasado en otras industrias, Samsung fue otra de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero se dio este paso, ¿no? de poder innovar, poder tener marcas propias. Nos sentimos muy orgullosos en México de nuestra producción y exportación de automóviles, pero son marcas extranjeras, como las de ustedes, desde luego, ¿no? Pero como conocedores de la industria, ¿ven ustedes la posibilidad de un desarrollo en México hacia eso, hacia el diseño, la creatividad, las marcas propias? ¿Qué falta? Hemos fallado muchos, seguramente también nosotros, las universidades y muchos agentes. ¿Qué falta? ¿Se puede lograr? ¿Se puede aspirar a ello? Bruno. Mira, yo creo que la industria automotriz tiene barreras de entrada altísimas hoy en día.
Yo creo que la tendencia en la industria automotriz es una tendencia más hacia la consolidación de los participantes que ya estamos en el mercado para tener economías de escala, para poder desarrollar y tener mayor volumen para amortizar esos desarrollos, que hay que ver que hoy estamos en un mundo donde hablamos de la reglamentación gubernamental que está aumentando los costos y por otro lado un consumidor que demanda mucha más renovación. Eso hace que tengas costos más altos en desarrollo y que tengas ciclos de vida más cortos. Entonces, en un mundo que está así, realmente necesitas mayor volumen y mayor cooperación para distribuir esos costos y poder hacer un negocio rentable y poder dar retornos sobre inversión que sean interesantes a los inversionistas. Finalmente, la industria automotriz, los inversionistas son inversionistas y tenemos que dar retornos de inversión competitivos con esas industrias. Yo creo que esa es la tendencia que yo veo en la industria automotriz y eso sin duda alguna hace barreras muy enormes para que exista una nueva marca en el mundo, ¿no? No solamente mexicana, sino cualquiera, ¿no? Sin embargo, yo creo que la posibilidad existe, los sueños existen, ya lo decía Arturo al principio, se puede hacer, yo creo que en marcas de nicho tendrían más oportunidad, pero yo creo que en México hay muchísimo potencial si trabajamos industria, gobierno, sociedad y centros educativos en desarrollar realmente un México con mucha más capacidad tecnológica, mucha más capacidad de innovación y que demos el brinco así como lo dio Corea, ¿no? Ahora, pero sobre este mismo tema, y te preguntaría Ernesto para profundizar, en aspectos de innovación, y ya mencionabas algunas muy claras, por ejemplo, autos autónomos, etcétera. Digamos, la industria automotriz, como todas las industrias, se ve sujeta a este tipo de innovaciones disruptivas. En algunas industrias vemos la presencia de nuevos jugadores con innovaciones disruptivas que realmente plantean desafíos enormes a las empresas establecidas. Algo hemos visto con Google y algunas otras, ¿no? Con autos autónomos. En la industria automotriz, ¿hay espacio para este tipo de innovaciones disruptivas y nuevos participantes o es a través de alianzas con ustedes como se ve el desarrollo tecnológico? Yo creo que las respuestas son los dos. Hay el espacio de crear algo desde un crecimiento orgánico y yo creo que mucho de lo que hemos visto en la industria automotriz viene de crecimiento interior. Dentro de ellos están temas de telemática, de seguridad, de seguridad pasiva, seguridad activa, pero hay otros donde seguramente tendremos que buscar también talento fuera. Muchas de las compañías que representamos, si no es que todos los grandes grupos, tenemos alianzas estratégicas ya con diferentes actores. Ustedes conocen, por ejemplo, la plataforma de Amazon, conocen la plataforma de Uber. En nuestro caso, por ejemplo, en General Motors, nosotros tenemos una compañía que se llama Lyft, que es un competidor directo de Uber, ahorita en Norteamérica, una que es Maven de car sharing, una que es Cruise Automation, que está trabajando en esto, y la idea es atraer de diferentes sectores el mejor talento que pueda hacerte mejor. Profundizando un poco más en la respuesta de Bruno respecto a marcas, yo creo que en México ha habido intentos de hacer una marca local, ha habido al menos 2 que yo recuerde, pero las inversiones de capital, la experiencia acumulada, el tiempo que tiene que transcurrir entre un ciclo y otro de aprendizaje son tales que hacen poco viable la introducción de una marca mexicana o una marca nueva en cualquier otra parte del mundo. Efectivamente es un tema más de consolidación, no es un tema de neuronas, es un tema de talento aplicado a experiencias que se tienen que acumular en el tiempo. Bien, prácticamente estamos ya sin tiempo, pero quisiera no dejar este seminario que es de exalumnos y hablar un poco desde su perspectiva como exalumnos, como CEOs y presidentes exitosos, que hablar un poco sobre cómo ven ese desarrollo individual en esa dirección hacia los exalumnos. Si nos pudieran ayudar un poquito con algunas perspectivas ya más del índole personal, digamos. Bueno, yo creo que definitivamente una institución como esta, ya lo comentábamos también en el desayuno, para mí fue un parteaguas estudiar en el ITAM, sin duda alguna
me dio unas nuevas perspectivas. Yo creo que la educación, y sobre todo una educación integral, y ampliar el horizonte de capacidades, yo creo que es algo que te ayuda. Siempre es un buen inicio para iniciar una carrera laboral. En mi experiencia también, ya que inicias una carrera laboral, tener un coach o alguien que te ayude, que te guíe sobre todo en los primeros pasos, yo lo veo también algo como que es una formación posterior una vez que sales de la universidad, algún buen ejecutivo exigente que te enseñe realmente cómo trabajar. Yo creo que eso es algo muy importante que ayuda mucho en tu desarrollo. Y pues ya en una labor, ya cuando vas subiendo la organización, yo creo que el desarrollar tus equipos, el rodearte de gente, prepararla y verla crecer, es una de las cosas que también te va ayudando en tu desarrollo y todo. Yo creo que son de las cosas que también te da más satisfacción en una carrera profesional, el cómo vas preparando a la gente a lo largo de tu carrera. Gracias, Bruno. Ernesto, ¿nos puedes compartir? Sí, para mí haber estudiado en el ITAM fue una cosa excepcional. Yo soy ingeniero mecánico y trabajé mis primeros años en el área de ingeniería, en diseño, en manufactura, y tenía una carrera muy buena, razonablemente exitosa, pero la entrada al ITAM, el haber obtenido un grado del ITAM, fue definitivamente un acelerador en mi carrera y abrió puertas y perspectivas que yo ni siquiera hubiera imaginado. Grupos también de conocidos que incrementan el networking que tienes tú para hacer negocios, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo como persona, como profesional. Siempre ha sido un orgullo ser parte del ITAM y además, ¿por qué no decirlo?, va uno colgado del prestigio que tiene el ITAM, y el haber sido graduado del ITAM ya de por sí agrega algo más, ¿no? Además de ello, creo que el ITAM abrió también algunas perspectivas diferentes en la forma de llevar a cabo mi gestión y también en reconocer que al final del día, mientras más va uno creciendo, más te vas convirtiendo en un coach, en alguien que tiene la obligación de desarrollar a otros y, por qué no, de influir de alguna manera positiva en su vida profesional. Creo que el ITAM es una gran institución, a mí me ayudó y creo que los temas que ustedes siguen manejando como valores fundamentales de esta escuela están teniendo un impacto en nuestra sociedad de manera extraordinaria. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el formato de esta sesión, además de lo breve, su brevedad, pues impide mucho la interacción con el público. Espero yo haber cubierto quizá algunas de las curiosidades que nuestros participantes pudieran haber tenido. A ustedes dos les doy las gracias enormemente, Ernesto, Bruno, a nombre del ITAM y de su comunidad de exalumnos, por habernos acompañado y haber abierto este seminario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.